Vamos a analizar esto que han dejado las PASO en nuestra provincia. Para eso lo hemos invitado a nuestro politólogo Julio Aguirre. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucas? Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por estar con nosotros. Gracias también por haber sido parte ayer de la edición especial. Hay algunas cositas para analizar que tienen que ver con cómo van a actuar ahora los frentes políticos de cara a las generales, ¿no? Bueno, yo creo que en general los frentes van a ir unidos, digamos. Creo que tanto De Marchi acompañará a Frente Cambia Mendoza como Bermejo va a acompañar al frente, digamos, que va a liderar ahora Sagasti. Pero, por supuesto, debe pasar este primer momento de sorpresa, porque si bien los resultados fueron, en términos de proporciones de votos, muy similares a lo que se estaba esperando días antes de la elección, había mucha incertidumbre respecto a quién iba a ganar efectivamente la interna justicialista, ¿no? Estaba en los primeros datos, los primeros sondeos lo daban levemente por encima a Bermejo, pero bueno, fue el gran batacazo de Sagasti, que a su vez nos hace, digamos, volver a enfatizar la importancia de las primarias abiertas, ¿no? Porque en un esquema que no existiese esta instancia institucional de la primaria abierta, posiblemente o hubiesen ido por listas separadas o posiblemente Sagasti no hubiese llegado a colocar una lista en el marco del justicialismo. Entonces acá creo que se valoriza bastante el instrumento de primarias para ver en qué medida efectivamente los candidatos que son elegidos por las estructuras partidarias, por las dirigencias partidarias, son luego también o no los preferidos por las bases electorales de esos partidos políticos. Bien, la gran victoria es del oficialismo en la provincia y el candidato Suárez. Sí, sin lugar a dudas, Cambia Mendoza ha hecho una muy buena elección en toda la provincia, en muchos municipios también, han mantenido la victoria en los municipios que dio la sorpresa en el 2015, ¿no? El radicalismo que había ganado, y bueno, hay que analizar también eso, cómo se va a traducir de acá a las elecciones generales. Toda la campaña del Frente Cambia Mendoza está muy centrada en la gestión, en revalorizar la gestión tanto del gobernador Cornejo como también de muchos de sus intendentes cabeceras, ¿no? En ese sentido, sin lugar a dudas, la campaña aquí en lo que sigue va a tener que ver, por el lado de Cambia Mendoza, va a estar anclada en esta idea de somos buenos gestores, sabemos cómo llevar adelante la provincia, y nuestros adversarios no, y seguramente va a aparecer ahí la problemática o la temática de que Fernández Sagasti no tiene experiencia en la gestión y que la última gestión que estuvo más vinculada al kirchnerismo provincial, que fue la de Paco Pérez, fue una gestión que no terminó de todo bien en términos administrativos. Y por el otro lado, lo que vamos a tener seguramente por el lado de Sagasti, el del justicialismo, va a ser un intento de nacionalizar la campaña y obviamente decir... Con Cristina a la cabeza. Exactamente, Cristina a la cabeza. Vamos por un cambio en el modelo de país y la provincia tiene que entrar en ese esquema, ¿no? Suárez es Macri, Macri es negativo para todos, bueno, y entonces van a jugar un poco seguramente con eso. Entonces la tensión va a ser un poco esa, ¿no? Unos van a querer provincializar la elección, otros van a querer nacionalizarla seguramente, veremos cómo se va desplegando en los próximos días, pero lo más probable y lo más esperable es que esa sea la estrategia general. Bien, ahora, si no tenemos muy en cuenta o dejamos un poquito de lado los candidatos, digo, estos 10 puntos de diferencia que hay, hablemos de frentes políticos en la provincia de Mendoza, ¿es posible revertirlos? ¿Es posible que en las generales el peronismo pueda ganar en la provincia? Bueno, no es imposible revertirlo, pero no es fácil tampoco. La experiencia previa que tenemos es que normalmente quien gana las PASO con estas ventajas suele ganar las generales también. Y tomamos en consideración que lo que queda por fuera de estos dos frentes es muy poco voto. ¿Qué significa esto? Que si la diferencia fuese de 10 puntos entre los dos frentes, pero quedasen por disputar 40-50% de los votos, habría mucho margen de crecimiento para cualquiera de las dos fuerzas. En realidad no es el caso, lo que queda por disputar es un margen más bien pequeño de votos. Y acá empiezan las especulaciones, ¿no? Es probable que un sector de este electorado cuyos candidatos no pasaron el umbral del 3%, y algunos van a ir al FIT, otros van a ir a Protectora, porque, digamos, ciertas trayectorias similares, otros posiblemente vayan al Frente Justicialista. Creo que es menos probable que algunos de estos votos que quedan afuera vayan al Frente de Cambia Mendoza, así que es posible que haya un margen de crecimiento para el justicialismo, pero no estoy seguro de que sea lo suficiente como para revertir esos 10 puntos. Y por otro lado, queda una gran incógnita, sobre todo considerando las elecciones anteriores, de en qué medida, más allá de que, sin lugar a dudas, Bermejo va a acompañar a Sagasti en la campaña, los candidatos no son dueños de los votos, ¿no? Después las personas van y votan, y vamos a ver en qué medida esta resistencia que hay de un sector del electorado justicialista más tradicional de la provincia hacia el kirchnerismo se va a manifestar en un acompañamiento o no acompañamiento con los votos, o esos votos pueden llegar a derivar a Protectora, ¿por qué no? ¿Sí? O a algún otro sector. Entonces está mucho por verse, vamos a ver cómo se despliegan las campañas y en qué medida las campañas pueden apuntar a ese electorado. Y también lo mencionó Sagasti, otra cosa que es interesante. 77% de concurrencia electoral es un número alto, sobre todo para una primaria. ¿Cuánto más podemos crecer, ¿no? Porque ¿cuánto es el electorado que no fue a votar
a las internas puede ir a votar a las generales y cómo eso puede llegar a mover un poco el amperímetro, ¿no? Cómo se va a mover un poco ahí el porcentaje de votos. Queda todo por verse, seguramente empezarán los estudios en esa línea de ahora en adelante. No es imposible, pero no es una tarea fácil. Bien, ya te voy a preguntar sobre el impacto que ha generado las elecciones en la provincia de Mendoza, lo que pasó en Jujuy también para el presidente Mauricio Macri. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso por las redes sociales. Obviamente también ayer se convirtió en un fenómeno las redes sociales, es el único lugar donde no hay veda electoral, por lo tanto la campaña estuvo hasta allí presente hasta las últimas horas y se comenzaron a conocer, a leer algunas voces también después de los resultados que se conocieron en nuestra provincia y obviamente quienes hablaron y los candidatos. En el caso de Suárez, agradezco a Omar de Marchi, dijo por su acompañamiento, juntos vamos a trabajar por una Mendoza que siga por esta senda del buen gobierno, responsable y con transparencia. Sí, bueno, allí marcando las cualidades de Cornejo, y es un poco por donde nos decía Julio que va a seguir la campaña, ¿no? de Suárez en este caso. Bueno, Nabel Fernández Sagasti también hacía lo mismo, se expresaba a través de su cuenta oficial. Quiero agradecer a cada uno de nuestros precandidatos y precandidatas. Tenemos una lista de lujo, dijo. También un agradecimiento especial a cada militante con los que recorrimos cada rincón de Mendoza. Vamos a devolverle la esperanza a los mendocinos, decía Fernández Sagasti en su cuenta oficial de Twitter. Bermejo, el hermano del candidato en este caso, Alejandro, le decía felicitaciones, querido compañero, querida compañera Fernández Sagasti, por este triunfo. Estamos a tu disposición para trabajar en lo que necesites y construir desde la unidad el triunfo del peronismo en Mendoza. Claro está que va a acompañar entonces allí Bermejo a la fórmula de Sagasti. Nos unen convicciones y sueños que mucho tienen que ver con hacer crecer a esta provincia, decía Adolfo Bermejo también en su cuenta oficial. Y bueno, allí parece también la tercera fuerza política en la provincia, con Protectora. José Ramón decía, esto recién empieza para nosotros, con esta gran noticia esperaremos el total recuento de votos con mucha más alegría y con las mismas convicciones de cara a las elecciones. Vamos Mendoza, decía Protectora 2019, bueno, a través de la cuenta oficial de Twitter de José Luis Ramón. Bueno, un poco el repaso, ¿no? Por algunos referentes de la política que de alguna u otra manera le agradecían a los mendocinos por el voto. Te hablaba del impacto anteriormente que le ha generado o que le generará esta victoria de Cornejo, de Suárez en la provincia de Mendoza al presidente. Bueno, sí, ciertamente les da un poco más de respiro, un poco más de tranquilidad. Si bien los resultados de las 5 provincias donde habían elecciones ayer eran previsibles, había que afrontar las elecciones y resolverlas. Creo que sobre todo son resultados positivos para la Unión Cívica Radical en el marco de Cambiemos y en el marco de este proceso en el cual se está disputando cómo va a ser efectivamente el mecanismo para resolver la fórmula final a presidente. Si va a ser Mauricio Macri acompañado de un o una radical, si va a ser una interna en Cambiemos entre 2 fórmulas. Bueno, todo eso está por verse. Esto ciertamente está, digamos, fortalecimiento o reivindicación del fortalecimiento territorial de la Unión Cívica Radical es importante para llevar a esa mesa de negociación, que entiendo que será mañana o pasado, a más tardar. Y bueno, eso va a dar ciertamente elementos para ver lo que viene. Claro, te pregunto si fue significante porque en el resto de las provincias donde también hubo elecciones ganó el peronismo, fueron reelectos la mayoría de los gobernadores, ¿sí? Lo que pasó en Entre Ríos. Exactamente, sí, seguimos con esta idea de que ganan los oficialismos, sobre todo los oficialismos que tienen una imagen relativamente positiva sobre sus gestiones, y han ganado distintos tipos de peronismos en las provincias, no todos necesariamente encuadrados con la fórmula Fernández-Fernández. No obstante, los movimientos de masa en los últimos días parecen indicar que sí, muchos de esos gobernadores y esos oficialismos provinciales que al principio no estaban tan alineados con una fórmula de Cristina, podrían estarse acercando cada vez más a la fórmula de los Fernández. Por consiguiente, sí, ya genera porque recordemos que muchas de esas provincias ganan un justicialismo que iba en competencia con candidatos del kirchnerismo también. Claro. Entonces, bueno, hay que ver cómo se termina de reconfigurar el esquema justicialista a nivel nacional. Pero los últimos pasos, dados sobre todo por el lado de Massa, parecen fortalecer que buena parte de esos oficialismos provinciales van a acompañar la lista de los Fernández, pero todavía resta ver también qué pasa con el espacio de alternativa federal en su conjunto. Muy bien. Te invito, Julio, a que veamos la opinión de los mendocinos después de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Mirá, muy satisfactorio porque la gente se ha portado muy bien en la votación
pienso de que es lo que debe suceder en este país, que todos estemos de acuerdo y bueno, gane quien gane, que gane para el pueblo. De todas maneras no está todo dicho en las PASO, todavía falta la segunda parte y bueno, por ahora tendrán que luchar para ver quién es el que gana y que gane el mejor. Yo fui que voté para Suárez, así que está todo bien, conforme. Que siga igual como está haciéndolo como intendente y me parece que va a ser un buen gobernador. Los resultados es la opinión de la gente, ¿no es cierto? Que a lo mejor uno tiene una opinión diferente, pero bueno, acá para lamentable o para bien, ¿no es cierto? El resultado que se dio, bueno, es el óptimo, sería taxativamente. Yo pienso que se puede revertir en septiembre, ya sea para un partido o para otro, no es una cosa que sea ya segura. Bien, con poca gente cuando yo fui, porque fui después de comer, así que estaba tranquilo y voté ahí nomás y sin problema, por los dos. Sí, está bien que siga la línea de Cambiemos, porque no podemos volver atrás. Si volvemos atrás, no hubiéramos hecho votación y listo. Pero volver atrás como estábamos, no. Y yo pienso que va a agarrar una cosa ya bastante bien puesta, organizada, porque se la va a dejar Cornejo. Cornejo ha hecho buen gobierno. Sí, porque por lo menos hasta el momento los candidatos que han sacado la mayor cantidad de porcentajes son los candidatos que han hecho bien las cosas, calculo, en estos 4 años, así que estoy conforme. Y espero que sigamos creciendo y que se siga remodelando todo el Gran Mendoza como se está remodelando, que tengamos una ciudad más linda, que baje el tema de la inseguridad un poco más, veo que se está trabajando un poco en eso, y bueno, me parece que tenemos material para poder lograr todas esas cosas. De todas maneras no estoy muy de acuerdo con las PASO, creo que habría que hacer como los países del primer mundo, que haya una interna, porque es un gasto muy grande que tiene la provincia. Se calcula que con el dinero de las PASO se puede hacer un hospital, entonces probablemente es un gasto, el gasto que se hace para pagarle toda la logística, para pagarle a los presidentes de mesa, yo preferiría que se pagara en bolsas de Portland o para hacer alguna escuela, algún hospital. Esa es más o menos mi opinión. Para mí las PASO es un invento argentino que trae déficit, que trae problemas. Yo creo que es un poco la opinión de la gente. Lo que ha pasado acá en Mendoza, un poco Cornejo creo que ha sido un muy buen administrador. Primero como intendente de Godoy Cruz y después acá en Mendoza, y creo que eso arrastró un poco también a que Cambiemos haga una buena elección. Bueno, allí está, ¿no?, la opinión de los mendocinos respecto a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Yo te quiero, ya para ir cerrando esta entrevista, preguntar sobre algunos fenómenos que se dieron en la jornada de ayer. Por un lado tiene que ver con el corte de boleta, fue significativo en la provincia de Mendoza, en el resto de las provincias también, que hubo elecciones ayer, y la cantidad de votos en blanco también es importante en nuestra provincia. ¿Qué responden estos dos fenómenos? Bueno, en principio es difícil de saber este tipo de fenómenos en el marco de la primaria a qué responden, porque todavía tenemos poca experiencia histórica de hacer primarias, entonces todavía las personas no podemos anticiparnos demasiado a las razones por las cuales toman ciertas decisiones. Pero es muy probable que, digamos, el corte de boleta siempre obedece al intento por tratar de fortalecer distintos grupos en distintos niveles de gobierno. En ese sentido, seguramente el corte de boleta ha tenido que ver con votar más candidatos que fuerzas políticas integralmente, ¿no? Entonces habría que ver, cuando tengamos los resultados ya completos, qué lectura más pormenorizada se puede hacer de ese corte de boleta, o sea, qué se cortó exactamente, se cortaron municipios respecto a las provincias, se cortaron ejecutivos y legislativos, cómo se combinaron potencialmente esos cortes de boleta. Cuando tengamos más datos vamos a poder tener una lectura un poco más prolija de eso, pero por lo pronto en el marco de una interna simplemente es eso, es las personas armando su candidatura ideal de cara a las elecciones generales. Muy bien. Y respecto al voto en blanco, yo creo que también, cuando es en una elección general, lo podemos interpretar como un voto, de algún modo, bronca contra la oferta electoral en su totalidad. Es decir, no me gusta ninguno, no me representa ninguno, no voto a ninguno. En el marco de una primaria puede haber un poco eso, pero también puede haber un poco esto que decía este último señor que mostraron recién, de
no entiendo las PASO, me parece que sirve? está mal, Claro. para qué sirve toda esta discusión, entonces voto en blanco como dando mi señal de enojo contra las PASO. Entonces, quizás este tipo de cuestiones como el corte y el voto en blanco en el marco de las primarias tendríamos que leerlo un poquito diferente a como lo leemos en el marco de una elección general. Muy bien, Julio, como siempre, es un placer que estés con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación.